por la invitación a dar este seminario. Ha sido un placer y un honor. Que voy a presentar un poco sobre la investigación de mi tesis doctoral que hice un par de años y ahora estoy sacando publicaciones de los resultados. Y el tema es sobre la migración rural urbana en Shanghai durante el principio del siglo, XX. Voy a presentar primero por qué elegí este tema y qué importancia tiene, y luego los objetivos principales, y luego cómo conseguí estas preguntas principales, la metodología y las fuentes principales, y luego saqué los resultados principales de cada capítulo, y luego las conclusiones es más como la contribución a los grandes debates en la historia económica que muchas veces faltaba la pieza de China. Entonces esta investigación también contribuye a muchos debates importantes. La historia de mi familia se coincidió bastante con los movimientos de migraciones internas de China de los últimos 100 años. Mis abuelos paternos nacieron en la provincia de Jiangsu, en una ciudad que se llama Yangzhou, y en 1931 hubo una inundación allí, por eso y causó una gran hambruna y movieron a la provincia de Hubei, que está en el centro de China, y luego en 1949 Mao fundó la nueva China y allí nació mi padre, y luego conoció a mi madre, se casaron, y en esa época, en el final de los años 70, China todavía estaba en el modelo de Unión Soviética, y estaba como con muchas empresas estatales trabajando en industrias pesadas. Y mi padre consiguió uno de esos trabajos. Y en ese momento descubrieron un campo de petróleo en la provincia de Henan, en el centro de China, y cuando yo tenía 1 año, me mudaron allí. Y en esa época había muchas migraciones por las políticas de este modelo económico. Y luego yo nací después de la reforma y apertura de China, que empezaron la industrialización de la costa de China, y todos los jóvenes querían estudiar o vivir en las ciudades grandes en la costa. Entonces uno de los sueños de nosotros era estudiar en una de las ciudades en Pekín o Shanghai y conseguir un trabajo y quedar allí. Entonces yo también seguí ese camino, estudié en Pekín y luego quedé allí a vivir antes de venir a España. Y entonces es como un poco de resumen también de la historia de migraciones en China durante esta época, ¿no?, de estos años. Y cuando hice el máster de Historia Económica, tuvimos una asignatura de Historia de Migraciones. Entonces el profesor me dijo que había muchos casos muy interesantes de China, pero de aquí no sabemos casi nada. Y sobre todo las migraciones internas, las migraciones internacionales vimos un poco, pero internas casi no sabemos nada. Entonces, claro, me llamó la atención, empecé a leer y a buscar y a ver si podría hacer algo de allí. Y entonces, entre toda la literatura sobre migraciones internas a China, me llamó mucho la atención el caso de Shanghai, que a diferencia de otras ciudades grandes de China como Pekín, Nankín, que tiene historias de miles de años, que han sido capitales de muchas dinastías, Shanghai era una ciudad joven, que solo tiene historia de 170 años. Antes de la guerra de Opio era un pueblo de los pescadores, y entonces durante pocos años, 100 y pico años, se convirtió la ciudad más grande de China, con habitantes de más de 20 millones de habitantes, y una de las ciudades más grandes del mundo, y además es centro económico de China. Y entonces como cambio, crecimiento demográfico causado por las inmigraciones es muy interesante. Sabemos un poco, sobre todo de los casos
después de la reforma de apertura, que o sea, por el desarrollo económico con los últimos 30 o 40 años de crecimiento económico de China. Pero esto no era como solamente ha pasado ahora, en la historia había pasado, pero sabemos poco. Entonces empecé con este periodo, del principio del siglo XX, había millones de habitantes que emigraron a Shanghai, pero sabíamos casi nada de ellos. Y entonces, ¿qué sabemos de este tema? Sabíamos antes de que hice la investigación que había mucho crecimiento de población en Shanghai, causado por los inmigrantes. Incluso algunos dicen que eran 80% de la población eran inmigrantes en Shanghai durante esa época, pero no había ni series de población de Shanghai, y ni menos habían de los inmigrantes, y quiénes son, de dónde vienen, y qué características tienen, y cómo estaban en el mercado laboral de Shanghai, y qué impacto tiene. Y no sabemos nada. Algunos han hecho algunos aspectos de este tema, por ejemplo, han hecho sobre las mujeres inmigrantes en las fábricas textiles de esa época, algunos investigadoras americanas. Sin embargo, es solamente como un aspecto, una parte, y todavía no veíamos la situación general. Y entonces, lo que no sabíamos eran las series de población de inmigrantes, las características, la estructura económica de Shanghai. Y entonces empezamos allí. Bueno, siempre nos pasa cuando empezamos un tema, sobre todo cuando empezamos la tesis doctoral, teníamos mucha ambición y queríamos hacer algo muy original, muy diferente, muy grande, y luego hemos dado cuenta que nos damos cuenta de que a veces es muy difícil y dado cuenta por qué no habían hecho antes, ¿no?, otras personas. Y también desde ahí, cuando empecé ese tema, una de las mayores dificultades era que faltaban datos, que no habían como para conseguir estos objetivos. Y entonces, durante uno de estos, a principio, entonces la tarea era simplemente ir a Shanghai, buscar archivos, a ver dónde localizo algo que podría contribuir a ese tema, que podría hacer algo profundo. Y entonces, durante mucho tiempo estaba buscando el archivo en la biblioteca, en muchos sitios de Shanghai incluso, para ver si hay algún sitio que por lo menos tiene algo detallado, algo completo para poder sacar ese tema. Y entonces, una de las localizaciones de los archivos que conseguí era de las asociaciones de orígenes de los inmigrantes en Shanghai, que o sea, de diferentes orígenes que formaron sus asociaciones en Shanghai, y además luego explico un poco los archivos sobre estas asociaciones, que tiene bastante informaciones que no se había aprovechado, no se había utilizado para analizar la situación de los inmigrantes. Entonces, desde allí ya empecé y luego encontré en algunos años, había como estadísticas sobre el mercado de trabajo, sobre salarios, y luego se pueden como coincidir con estos archivos y para hacer un análisis más cuantitativa, ¿no? Y entonces, cuando la tesis sobre la migración rural urbana a Shanghai, la primera tarea es reconstruir las series de población y reconstruir un poco o estimar un poco la situación de inmigrantes en Shanghai durante ese periodo, y luego analizar las características, sobre todo las características demográficas, y luego es las causas, por qué salieron del campo y por qué eligieron Shanghai como destino. Y luego la última parte, lo más importante, es análisis del mercado laboral en Shanghai de esa época. ¿Qué situaciones estaban los inmigrantes en Shanghai? Y entonces las preguntas principales, que eran las básicas, que ¿cuántos inmigrantes había en Shanghai durante ese periodo? Sobre todo después de la guerra de opio, cuando abrieron Shanghai como un puerto libre para el comercio, y luego quiénes eran estos inmigrantes y
por qué salieron, por qué entraron a Shanghai y entonces cómo fue su situación en el mercado laboral de Shanghai y luego uno de los temas que coincidió con la época de Gran Depresión, que sabemos mucho de Europa, de Estados Unidos y del impacto, pero casi no sabíamos nada del impacto de Gran Depresión en China, si pasó o no, si afectó a la economía de China o no, si afectó el mercado laboral o no, y a estos inmigrantes se les causaron desempleo o no, o sus salarios han sido afectados por la Gran Depresión o no. Entonces, era una de las preguntas principales de la investigación y es lo que dije, que se coincidió con algunos debates importantes. Uno de ellos es la gran divergencia, que por qué la industrialización pasó en Europa, no en China. Y entonces, cuando expliqué un poco las causas de expulsión de los campesinos para emigrarse y se veía un poco la situación sobre todo de los sectores no agrícolas en China y se podría contribuir de los debates de la gran divergencia de China, ¿no? Y luego, esa época también era la primera globalización, que China participó o no en los comercios internacionales. ¿Y esto qué impacto tiene sobre la industrialización de Shanghai, de China? Y luego la Gran Depresión también, ¿qué impacto tiene en China? Y entonces como coincide análisis de los inmigrantes con estos grandes debates. Y entonces el primer paso era reconstruir las series de población y de migrantes y luego analizar las causas y sobre todo los salarios. Los salarios, y luego voy a explicar, claro, no hay salarios directamente de los inmigrantes. Entonces, ¿qué podría hacer para hacer un cálculo sobre los inmigrantes? Y luego, los salarios nominales y los salarios reales, porque si solo vemos nominales, a veces, claro, vemos una tendencia muy diferente que los salarios reales. Entonces, claro, elegí una cesta de precios de los productos y luego calculé un poco sobre el salario real, a ver la tendencia real, a ver si es una de las causas que atrajo a los inmigrantes a Shanghai. Entonces, las fuentes que utilicé para la investigación, yo dije que uno de los principales es los archivos de la Asociación de los Inmigrantes. Entonces, en el archivo municipal de Shanghai encontré miles de volúmenes de estos archivos que tiene tres partes, creo que muy útiles para hacer los análisis. Uno son los formularios de registro, que tiene todas las informaciones, su nombre, sexo, edad, lugar de nacimiento, educación, qué profesión tiene, incluso su dirección en ese momento donde vivía. Y claro, tiene muchas asociaciones e incluso a veces son municipios, a veces son provincias, a veces son... Entonces, había que seleccionar un poco, juntar un poco o incluso seleccionar los más importantes, ¿no? Y cuando estaba haciendo la agrupación o selección de estos archivos, entonces descubrí otros como fenómenos interesantes, que eran los inmigrantes de diferentes orígenes, estaban muy segmentados en el mercado laboral de Shanghai. Que, o sea, solamente porque viene del mismo origen, entonces en el mercado laboral de Shanghai, cuando llegaron a Shanghai, solamente hacían ese tipo de trabajo y tiene salario y tiene puestos muy diferentes, que es una de las características importantes del mercado laboral de Shanghai, los inmigrantes. Y luego lo veremos. Y otra información de estas asociaciones es como las funciones de asociaciones. Una de ellos es ayudar a sus como paisanos y a sus compañeros del mismo origen a encontrar trabajo.
tanto de la primera llegada cuando llegaron a Shanghai como cuando en las situaciones difíciles, cuando perdieron el trabajo, les ayudan a encontrar trabajo. Entonces tiene muchos archivos, por ejemplo, de currículum vitae, de los registros de empleo que les piden ayudar a buscar el trabajo, incluso algunos tienen cartas de recomendaciones o esto en inglés. Y entonces para coleccionar esto también veremos un poco y sobre los años, durante, por ejemplo, de la Gran Depresión de los años 30, se podía ver si tiene impacto la crisis sobre el mercado laboral de Shanghai, de los inmigrantes. Y luego, estos son los archivos de asociaciones. Y luego, en algunos años, había estadísticas publicadas por el gobierno local de Shanghai. Por eso elegí este periodo de 1927 a 37, porque era la época del gobierno de Nanjing, eran las únicas 10 años que hicieron sobre estadísticas y muchas de la situación del mercado laboral de Shanghai. Entonces, muchos investigadores anteriores lo mencionaron, lo he argumentado en sus investigaciones, pero ninguno habían hecho como análisis cuantitativas. Por eso seleccioné y utilicé bastante de estas estadísticas y luego para coincidir con las asociaciones de orígenes y a ver qué situaciones se encuentran, ¿no? Y también otra parte es ya más complementaria, son los periódicos y revistas, y sobre todo de este de Shenbao, que era el diario de mayor tirada de Shanghai, que tiene una columna que se llama como buscar trabajo, que allí tiene, cada semana publican informaciones de la gente que buscaba trabajo. Entonces también es interesante para ver la situación de desempleo en Shanghai. Entonces, esos son las fuentes. Y luego la tesis tiene 5 capítulos. La primera es más revisión de teorías y literaturas de las investigaciones anteriores. Y luego el segundo capítulo es reconstruir la serie de población de Shanghai y de las migraciones y sobre todo análisis de características de los inmigrantes aprovechando de los archivos. Y luego la tercera parte es como la causa de expulsión, porque salieron del campo y qué como situaciones económicas tenían en su época antes de emigrarse a Shanghai. Y luego la cuarta parte es la causa de atracción, el pull factor, y luego la situación del mercado laboral de Shanghai en esa época. Y ahí hice las análisis cuantitativas. Y luego la última parte es la época de Gran Depresión y la crisis y su impacto al mercado laboral de Shanghai. Voy a presentar, he sacado los resultados principales y entonces voy a presentar un poco. Y primero es la reconstrucción de la población de Shanghai, que teníamos como fragmentos y faltaban muchos años. En esa época Shanghai tiene como 3 zonas, porque una parte era la colonia francesa, y luego la colonia, lo llamamos concepción francesa, y luego es la parte de la colonia de los ingleses y americanos, lo llamamos International Settlement, y luego la parte de los chinos. Y cada uno publicaba como algunos 5 años, a veces 10 años, un poco de la cifra de población total de la zona, pero faltaban muchos años, entonces eran como rellenar y a veces corregir un poco con la tasa de crecimiento de la población y entonces hacer una serie más completa. Aquí veis el resultado que he dividido en diferentes etapas. La primera es como después de la apertura por la guerra de opio, Shanghai, los ingleses abrieron Shanghai como un puerto libre en China y entonces
empezó el crecimiento demográfico de Shanghái y durante estos años, hasta principio del siglo XX, la población creció de 250.000 hasta como a 1.300.000. Y luego, en los siguientes años, bueno, lo he dividido por alguna situación, por ejemplo, grande. En 1911 pasó la revolución y terminó la última dinastía, el sistema antiguo, y luego el 27 se fundó el gobierno de Nanjing, que es la República China, entonces duró 10 años y luego es la última. Entonces vemos la segunda y la tercera eran los periodos con mayor crecimiento de población en Shanghái. Incluso en los 1912 a 27, 16 años, la población dobló, que de 1.300.000 llegó hasta 2.600.000. Y luego, el siguiente etapa, más o menos lo mismo, con el mismo ritmo. Y la última etapa sería como un cambio muy radical, era por la invasión de los japoneses en las guerras y luego la guerra civil de China y luego la fundación de la nueva China. Por eso tiene estas fluctuaciones. Y luego, si comparamos la población de Shanghái, la serie de población de Shanghái con las ciudades grandes de China, vemos esta diferencia, que en pocos años superó a Pekín y se convirtió en la ciudad más grande de China. Y luego otras ciudades también habían crecimiento, pero tan grande, tan brutal como Shanghai no pasó en otras ciudades de China. Y luego si comparamos con las ciudades internacionales, también el crecimiento de Shanghai era llamativo. En tantos años se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo, y eso es bajo la condición de que la superficie de Shanghai no incrementó, no cambió, porque algunas ciudades como Tokio como expandió su territorio, pero Shanghai no cambió durante este periodo, no cambió su superficie. Entonces, es muy importante, y además que otras ciudades grandes como Nueva York también tenían este crecimiento causado por los inmigrantes, pero más inmigrantes internacionales. Y Shanghai casi todos eran inmigrantes internos y de rurales. Y luego vemos las características de los inmigrantes. Y la reconstrucción de la serie de inmigrantes era más difícil porque casi no había datos sobre los inmigrantes. Entonces, lo que hice era como una estimación, utilizando una metodología un poco como el crecimiento de población menos el crecimiento natural de la población. Entonces, lo que el resto eran los inmigrantes netos, que, bueno, a veces se utilizan este cálculo, por ejemplo, los Weekly, cuando calculó de Londres, y también aquí Silvestre y Pinilla, cuando calcularon lo de Barcelona a principios del siglo XX, también utilizaron esta metodología. Y vemos aquí que durante ese periodo 4 millones de inmigrantes entraron en Shanghái, y el periodo que sobre de la tesis, más de 1 millón de inmigrantes entraron en Shanghái. Y luego había una cifra oficial, los únicos 7 años que registraron la entrada y salida de los inmigrantes en Shanghái. Entonces, he hecho este gráfico de esta cifra. Sí, casi 3 millones de inmigrantes entraron en Shanghái y salieron 2 millones. O sea, la migración neta era 1 millón. Y esta cifra, este registro oficial, el único dato que tenía, coincidió con la estimación que hacíamos, el cálculo que hacíamos antes. Y además, la mayoría eran hombres, 57% eran hombres, y luego 43% eran mujeres. Y también ese porcentaje de género también coincidió con luego lo que
calculamos de los archivos. Y entonces, esto es las características de los inmigrantes en Shanghai rural, que saqué de los archivos. Los inmigrantes rurales eran más del 70%, y luego había concentración de diferentes orígenes. La mayoría viene de dos provincias, más cerca de Shanghai, uno se llama Jiangsu y otro se llama Zhejiang. Son los dos más grandes. Y luego hay Guangdong, Anhui y luego Shandong. Pero estos dos tenían 80% de los inmigrantes que venían a Shanghai en ese periodo. Y luego sus perfiles demográficos también eran interesantes. Era muy joven. La edad media era 18,2 años. Y la mayoría, bueno, más hombres que mujeres, 60% hombres, 40% mujeres. Y más solteros, claro, eran muy jóvenes. 64% eran solteros. Y luego educación, bueno, como la mayoría eran inmigrantes rurales, entonces tenían nivel de educación bajo. Sobre todo las mujeres, más de la mitad eran analfabetas. Y los hombres, creo que 60% tenían educación de primaria. Y eso es lo que los resultados de los archivos. Y luego era como a ver qué pasó antes de salir del campo, ¿no? ¿Qué expulsaron? ¿Por qué salieron de la zona rural? Y eso coincidió con el debate de la convergencia. Y Pomeranz dice que por el crecimiento lento, y luego Juan, algunos investigadores chinos, era por involución sin desarrollo. Principalmente era como es una presión del crecimiento de población sobre la tierra, que había poca productividad y entonces expulsaron a los trabajadores rurales a salir del campo. Pero en el caso de China, sobre todo estas dos zonas, hubo una situación muy interesante, que el peso de la producción no agrícola tenía un peso muy grande, sobre todo de seda y de algodón, la producción de seda y algodón, y también que durante ese periodo, con el impacto, con la apertura de los puertos después de la guerra, obvio, y los precios de algodón y de seda fluctuaron bastante por la influencia del comercio internacional. Y estas dos provincias que decimos, y luego otros historiadores, no solamente les separaron por la provincia de Zhejiang y Jiangsu, les separaron por similitudes de características de persona, de idioma, de costumbres, bueno, características sociales y culturales, y quitaron un poco la parte norte hacia el sur, con esta zona del sur, porque, con esa línea, porque la provincia tiene la frontera casi aquí. Y luego quitaron una zona porque tenía más, parecía más a los del sur, lo llaman Jiangnan, como el sur del río, este río, y luego los del norte del río. Entonces, todas las comparaciones, y luego les seguí la tesis era los de Subei y los de Jiangnan, de estas dos zonas. Y encontramos que en esa zona, en el sur, como tenían tanta como tradición y costumbre de producción no agrícola, y tiene casi más de la mitad de ingreso, tiene de las actividades no agrícolas y en el sur. Y sin embargo, en la parte del norte tiene muy poco porcentaje, menos de 10, un poco de 10% de su ingreso total de los hombres. Y entonces se nota una diferencia en las dos zonas, y antes de que salieron para Shanghai. Y entonces, y luego, cuando encontramos estos inmigrantes de estas dos zonas diferentes, de estas regiones diferentes, de Subei y Jiangnan, encontramos diferencia en el mercado laboral de Shanghai, porque tiene una segmentación muy grande de los inmigrantes de estas dos regiones. Y esto es lo que analizaba después. Y entonces,
¿Por qué entraron a Shanghái? Es más fácil para explicar por el crecimiento económico, por la industrialización, por la demanda que tiene el mercado laboral de Shanghái después de la apertura. Y vemos que Shanghái era el centro no solamente de industria de China, también de comercio y tenía más de la mitad de las fábricas de China, contribuyó más del 60% del comercio internacional de China, solo una ciudad, y contribuyó más de la mitad y luego producción industrial de toda China, de muchos sectores. Por eso tenían tantas demandas de trabajadores y atrajo a los inmigrantes. Y aquí se ve como los capitales, las inversiones en Shanghái en diferentes sectores y vemos en algunos sectores los capitales extranjeros, por ejemplo, de maquinaria, aquí, y luego de tabaco, y luego una parte de textil, tiene como 80-90% y luego 70-67% era de capital extranjero. O sea, los extranjeros invirtieron, después de la apertura, invirtieron en la industria de Shanghái y aprovecharon de la mano de obra barata y para exportar. Eran las industrias orientadas a exportación para el comercio internacional, que eso era uno de los motores principales del crecimiento y de la industrialización de Shanghái durante esa época. Y luego la parte más que a mí me gusta más es la parte de mercado laboral. De los inmigrantes de diferentes orígenes, cómo se situaron en el mercado laboral de Shanghái. Bueno, había como también debates sobre diferentes teorías que dicen que la situación de China no comprueba las teorías. Por ejemplo, la teoría de segmentación, que antes como lo utilizaron simplemente de los casos de Estados Unidos y de Europa, y dicen que por género, por razas, diferentes nacionalidades o incluso religiones, causaron la segmentación en el mercado laboral. Entonces, Honey es una de las investigadoras americanas que dice que la situación de China, que no cumplió ninguno de estos factores porque son de la misma raza, incluso tiene el dialecto similar, que no tiene mucha diferencia que lo que dijeron de la teoría de segmentación, y es solamente porque venían de diferentes orígenes y tenía esta segmentación en el mercado laboral. Y luego de las redes sociales, para este caso también era muy importante y se comprobaron los archivos que incluso antes, al llegar a Shanghái, la primera cosa que hicieron era buscar su asociación del mismo origen para pedir ayuda, para ver qué trabajo encontramos, ¿no? Y entonces quería hacer un análisis más cuantitativa de los salarios de los inmigrantes de Hubei y Jiangnan, de estas dos regiones, para comprobar las teorías, sobre todo de la teoría de segmentación. Sin embargo, no tenemos cifras, datos directos de los inmigrantes, entonces lo que hacía era como sabíamos y en los archivos, incluso en algunas estadísticas, comprobaron algunos sectores se concentraron 90% de trabajadores obreros de este subsector eran inmigrantes del mismo sitio. Entonces, lo que hice es agrupación de diferentes puestos de diferentes orígenes de inmigrantes. Entonces, en las estadísticas sí tiene detalles sobre salarios de diferentes subsectores. Entonces, podría hacer como una proxy para ver qué diferencia de salarios tiene de estos subsectores y se comprueba indirectamente los salarios, la diferencia de salarios de los inmigrantes. Entonces, esa es la regresión que hice. Bueno, ya paso a los resultados directos. Que después de esta agrupación y esta regresión, vemos
la diferencia de género, que los hombres tienen 34% salarios más altos que las mujeres, y los trabajadores que cobraron a piezas y los trabajadores cobran de horas, tiene 11,5% de diferencia de salarios. Y luego las zonas, los orígenes de los inmigrantes, los de Jiangnan, tiene 34% salarios más altos que los de Supe. O sea, si solo calculamos el salario base, los mensuales, tiene 15% de diferencia, pero si calculamos los incentivos, tenía 80% los de Jiangnan más altos que los de Supe. Entonces, con ese cálculo se comprueba que había segmentación en el mercado laboral de los inmigrantes de diferentes orígenes. Y luego se ve un poco qué salarios más altos en qué sector tienen salarios más altos y qué tienen más bajos. Entonces, los que tienen más bajos, que tienen peores condiciones de trabajo, y luego, entonces estaban los inmigrantes de SUPE, los de clase más baja. Y luego se ve un poco más fuera de la industria, en los servicios, los trabajos formales que estaban, la mayoría de los buenos puestos de trabajo, vemos la ocupación de los inmigrantes. Por ejemplo, el banco, 90% eran inmigrantes de Jiangnan. Y luego los que, ¿cómo lo llaman? Los llevan los carros, sí. Entonces, estos 90% eran de los inmigrantes de Supe. Y tenían también esta como concentración de ocupaciones de inmigrantes de diferentes orígenes. Y esto es muy interesante y muy como llamativo para el mercado laboral de Shanghai. Y luego también, luego se veía, bueno, no tan cuantitativo, es más como de cualitativo, se veía un poco cómo cambió en las fábricas, sobre todo las fábricas de textiles, de las mujeres, el cambio de sus ocupaciones. Y luego, la última parte es el impacto de Gran Depresión sobre la economía de Shanghai, sobre la economía, sobre el mercado laboral de Shanghai. Y en el impacto de Gran Depresión a la economía china, casi a principio, sobre todo al principio, casi no había impacto. Que China, como tenía el patrón plata, y además tenía oferta monetaria suficiente, que no causó la crisis bancaria que causó en el mundo occidental. Y por eso el PIB de China durante ese periodo de Gran Depresión del 33 a calcular hasta como, no, de 29 hasta como al final 35-36, tenían como anual 2% de crecimiento. O sea, casi no tenían el impacto de la Gran Depresión. Y además, la industria de China durante ese periodo tenía un crecimiento bastante alto, que o sea, en ese periodo casi como realizó o estaba en el proceso de su industrialización. También vemos de las ocupaciones, el cambio de ocupaciones, el mercado laboral de Shanghai, que la industria que ganó mucho porcentaje, muchos como en los puestos en el sector industrial y luego de servicio también. Y la Gran Depresión sí que afectó a algunos sectores del mercado laboral de Shanghai, sobre todo a los que estaba orientada a la exportación. Y por el cambio de mercado internacional, por ejemplo, algunos sectores de textil, de algodón y de seda, sí fue afectado mucho y sobre todo tenía muchos desempleo de estos sectores y también para agricultura. Pero el resto, eso no impide el crecimiento de la industria de China, de Shanghai, y luego la demanda que tenía, que necesitaba de trabajadores en Shanghai. Y luego, el último cálculo que hice, y también es para sacar un poco, y si el salario nominal afectado ha bajado y el salario real ha cambiado o no. Entonces cogí una cesta
de precios de 5 categorías de 60 productos. Bueno, incluso la comida, la vivienda, los gastos de casa, la ropa. Y entonces hacían como un cálculo de índice de precios y comparé con el salario nominal que en el ejercicio anterior que hacía y vemos el resultado del salario real, que o sea, el salario real nominal había como bajó, pero real, después del cálculo de precios, no bajó, sino ha subido. Y además ha subido, algunos años ha subido bastante. Y en los últimos años, como la crisis afectó a algunos sectores del mercado laboral de Shanghai, bajó un poco, pero el salario real era más alto que a principios de los años 30, después de la Gran Depresión. Eso explica bastante por qué aunque había la Gran Depresión, durante la época de crisis, los inmigrantes entraron en Shanghai, continuaron entrando en Shanghai, y hay algunos cambios que por este cambio de crisis o por este cambio de salarios, primero, que los inmigrantes siguieron entrando en Shanghai durante los primeros años de la depresión, casi todo este periodo, que demostraron la demanda de trabajo, siguen, y el salario real subió, y por eso los inmigrantes siguieron entrando. Y una cosa interesante, en 1935, que se considera que es el año con más afecto de la crisis a la economía de China, que vemos que casi no habían como inmigrantes masculinos, sino muchos de las mujeres, sobre todo las mujeres del SUPE, que tienen salario más bajo, porque sustituyeron los hombres o los trabajadores de Shanghai por estas mujeres del SUPE porque tenían salario más bajo. Querían como ahorrar más el coste de la mano de obra y entonces, sobre todo durante este año, habían 300.000 mujeres del SUPE entrado en Shanghai para trabajar en las fábricas textiles. Y bueno, el último es como las conclusiones principales. Primero es la abordación principal de la tesis, reconstrucción de la serie de población, construcción de serie de migración y luego construcción de salario real sobre todo, y luego localización de fuentes, asociación de orígenes, estas estadísticas, informes oficiales. Conclusiones principales, la migración rural a Shanghai. Durante este periodo, de los años 27 a 37, más de 1 millón de inmigrantes entraron en Shanghai. La tasa de crecimiento anual era 40 por 1000, que era una de las más altas de la historia de China, también una de las más altas del mundo. Y luego la diferencia de grandes otras ciudades del mundo, Shanghai creció solamente por inmigraciones rurales y sin apenas aportes de población extranjera. Y luego inmigrantes muy jóvenes, más hombres que mujeres, a nivel de educación bajo y fuerte concentración geográfica. Y luego los orígenes de los inmigrantes determinó la segmentación del mercado laboral de Shanghai, tanto el sector, las ocupaciones como los salarios. Y luego las redes sociales, sobre todo sus asociaciones de orígenes, fueron decisivas para la inserción de los inmigrantes, facilitando su empleo, pero también creando estas como desigualdades entre diferentes inmigrantes. Y luego la contribución de la tesis sobre los debates de este contexto internacional y el problema fundamental de la migración contribuyó para el debate de gran divergencia que se confirma una de las hipótesis de la gran divergencia, que la economía rural estaba en involución y no podía sostener más población y por eso causó la masiva emigración rural. Y luego, después de la guerra opio, China se integró a la economía global y participó en la primera globalización. La manufacturera rural, sobre todo seda y algodón y té, y luego las urbanas, se veían las fluctuaciones de precios afectados por el comercio internacional.
Y luego la apertura como puerto libre marca el desarrollo económico de Shanghái. Y después de esto, de fabricación y exportación, sobre todo de consumo intensivos en trabajo. La expansión comercial e industria explica la fuerte demanda de trabajo y la migración masiva continuada durante el siglo XX. Y luego, debido al patrón de plata y oferta monetaria suficiente, no se produjo la crisis bancaria como en los países occidentales, y la economía de China siguió creciendo durante la Gran Depresión. Y luego, último, la Gran Depresión provocó desempleo en algunos sectores, pero la demanda de trabajo y el salario real aumentaron, por lo tanto, los inmigrantes siguieron llegando a Shanghái. Bueno, yo creo que he cumplido el tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Y, bueno, y os agradecería si algunos comentarios, algunos... conferencia a mí me ha parecido, como decía Cristina, muy interesante y sobre todo, aunque yo soy modernista, pero también por hacer algún tipo de comparaciones con otras ciudades y con otros procesos históricos, digamos, de más a largo plazo. Simplemente tenía una pregunta y es que, claro, la naturaleza de Puerto Libre, digamos, como de mercado franco, a lo mejor hace que el ejemplo de las migraciones que se producen con relación a Shanghái a lo mejor debería a lo mejor de intentarse comparar con otras ciudades, con el comportamiento a lo mejor de Beijing o de Nankín, ¿no? Para poder ver un poco cómo funcionan los modelos migratorios en otro tipo de contextos, ¿no? Porque, claro, me da a mí la sensación de que que tú lo has reflejado perfectamente en tu exposición, la naturaleza, digamos, de Puerto Libre, donde pueda haber, digamos, a lo mejor determinados incentivos, pues eso puede marcar una diferencia y a lo mejor convertir el ejemplo que tú has puesto como algo peculiar y no como algo, digamos, en cierto modo, que es la generalidad del proceso migratorio. Y no me ha quedado muy claro, porque probablemente a lo mejor yo lo he entendido mal, cuando has explicado las causas de la expulsión de los migrantes, en una determinada parte, creo que ha sido en la fotografía relacionada con las... No, de las primeras fotografías, de las primeras filminas que has expuesto, no me ha quedado claro el apartado en el que dices que hay una determinada zona que expulsa migrantes, pero que tenía una importante involucración desde el punto de vista manufacturero, de la industria sedera, me parece que has dicho. ¿Eso lo ves tú como una causa de la expulsión o es que eso es un motivo, en cierto modo, de que las personas que vivían en esa zona más, creo, meridional de en la zona de Shanghái era digamos, una causa de que ya tenían a lo mejor determinadas destrezas adquiridas y por eso iban a Shanghái? No me ha quedado muy claro el apunte ese. Si me lo puedes resolver, gracias de todas las formas, porque me ha parecido que has mostrado una realidad que desde aquí se desconoce y que me parece que además, que si lo has vinculado con los debates de la gran divergencia, le has dado una visión muy general y muy interesante. Vale, muchas gracias, José. Bueno, contesto las dos preguntas. Primero, sobre la comparación con otras ciudades y diferentes grandes ciudades de China. Me parece una buena sugerencia porque no lo hice porque simplemente al ver que Shanghái ya tenía más del 50% de las fábricas, 60% de las industrias o a principio 90% de los comercios internacionales y luego se cayeron un poco hasta 70%, ya se veía que era la causa por la apertura del puerto que ha causado todos estos cambios. Por eso no hice la comparación, pero me parece una buena sugerencia para hacerlo, para demostrar que sí es por esto y ha causado la diferencia del desarrollo económico e industrialización de Shanghái como otras ciudades, ¿no? Y la segunda pregunta, gracias porque por el límite de tiempo no he demostrado todas las conclusiones que tenía. Sí que en esa zona había diferencia de, como ya tenía muchas actividades no agrícolas durante sobre todo la zona de Jiangnan. Y entonces, después de esto, después de integrar al comercio internacional, que ha causado dos cosas. Uno, que las fluctuaciones, sobre todo la caída de los
de los productos de algodón y seda, que ha dejado que muchos que no tenían trabajo o perdieron estos ingresos complementarios, entonces tuvieron que salir. Y eso es una de las causas de expulsión. Y otra es, bueno, eso hay que comprobarlo, pero algunos como investigadores dicen, por esta, como las dos zonas con esta diferencia de preparación de como actividades no agrícolas, y luego ha causado por qué esta zona, que los inmigrantes de esta zona consiguieron más de trabajo en la industria, en el comercio, y otras zonas no, porque no tenía esa preparación de la mano de obra, lo digamos como cualificados, ¿no? O más vinculados con la industria y el comercio. Y también puede ser una de las explicaciones de la segmentación en el mercado de trabajo. Gracias. Gracias. Vale, creo que David Martínez tiene la mano levantada. David, cuando quieras. Gracias, Lizar. Bueno, Leichi, primero felicitarte por la exposición, clarísima. Y bueno, tengo mucha ganas además de conocer, creo que hay algún paper por ahí colgado, tu trabajo y tu primera, y analizarlo con más detenimiento. A mí me interesa mucho personalmente porque este planteamiento, porque bueno, me recuerda, ¿no? Me recuerda algo que se está analizando y a lo que creo que se le está dando valor hoy en día en la historia social y de los mercados laborales y la historia de las migraciones en España, que es la importancia del peso de las migraciones interiores entre el final del 19 y el primer tercio del 20 o las primeras décadas del 20. Me parecía que solo jugaron un papel las migraciones exteriores, y en este sentido hay un paralelismo. Me ha llamado mucho la atención la cronología con la emigración a Shanghái desde 1890 y el primer tercio, y también otra característica muy importante, que era digamos que la urbanización se nutre de hombres y de mujeres, de campesinos, ¿no? de procedencia rural, del mismo territorio estatal. Ahí hay unos paralelismos. Entonces me parece, vamos, me interesa muchísimo, ¿no? Tu trabajo. Que además creo que es un trabajo, por lo que se puede ver, ha hecho un trabajo ímprobo, ¿no? Un trabajo extraordinariamente generoso, además de fino. Lo que yo preguntándote un poco, ¿no? Aterrizando, este planteamiento clásico, y cuando digo clásico no lo digo en absoluto despectivamente, porque cuando hablamos de migraciones nos preguntamos, se hacen 1, 2 o 3 preguntas, ¿no? ¿Por qué se va la gente? Los factores de expulsión. ¿Por qué va a algún sitio determinado, una ciudad, en este caso de Shanghái, los factores de atracción? ¿Y cómo se hace eso, no? ¿Cómo se hace eso? Redes migratorias, otro tipo de estrategia, otro tipo de práctica. Entonces la pregunta que yo te haría, Leichi, tú has planteado como factores de atracción claramente por una crisis, hablabas crisis de una caída de la productividad agraria o agrícola. Es decir, bueno, una crisis agrícola, una crisis ¿no? Y parece que también un excedente demográfico, me imagino, ¿no? Hay unos factores Bueno, a mí me interesa, no sé si hasta qué punto podría precisar más en qué consistió esa caída de la productividad, con qué tuvo que ver, algún tipo por ejemplo, aquí estamos viendo que en el siglo XIX hay una intensificación agrícola, y luego por distintos motivos, también por motivos ambientales, hay una caída de los rendimientos de la tierra, y bueno, ese es un poco el contexto en algunos territorios, en algunas regiones, concretamente en Andalucía, de que eso mezclado con el crecimiento de la población. Tendríamos, digamos, factores ambientales, crisis ambiental, un empobrecimiento de la tierra, con falta de fertilizantes, y un crecimiento demográfico muy potente, y se conjuga, ¿no? para expulsar gente y para generar un segmento de la población que se empobrece, que se va porque tiene que luchar por la subsistencia. Entonces, no sé por ahí si podría apuntar algo. Otra cuestión que ha señalado, habla de la desigualdad en el mundo rural. No sé si, imagino que sí, ¿no? La realidad en términos de estructura de la propiedad y de la explotación de la tierra varía mucho. Habrá zonas
de pequeños campesinos, de medios campesinos, a lo mejor otras zonas donde eran familias jornaleras, no tengo ni idea, pregunto porque un poco estoy proyectando lo que yo conozco de aquí a una realidad mucho más amplia que la de allí. Eso también en cuanto a los factores de... Los factores de atracción están claros, ¿no? Un proceso de industrialización manufacturero muy importante que tú has precisado, ¿no? Y ya termino. ¿Hasta qué punto, cuál es tu impresión, ¿no? Cuando hablamos, es complejo, sé que es muy complejo, ¿no? Y la realidad migratoria es complejísima, ¿no? Pero hasta qué punto, porque claro, siempre estamos tentados de un poco una mirada, no sé si muy occidental o muy actual, o muy mercantil, de pensar en términos siempre de diferencias salariales. Los salarios tal, no sé, hasta, yo tengo muchas dudas sobre eso en algunos casos de migración rural-urbana a finales del 19, primer tercio del 20 en territorios españoles, concretamente en Andalucía. No sé hasta qué punto la diferencia salarial explica muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde pones tú a la diferencia salarial que nos llevaría a una explicación, digamos, de tipo de mercado o a la movilidad social ascendente, que es otra cosa que yo tengo también muchas dudas de que sucediera, al menos en las ciudades andaluzas y en algunas españolas al principio del 19? Y por otra parte, hasta qué punto, frente a esta explicación, no sé si la mera lucha por la subsistencia, si pesa más, en otros términos, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué pesa más? ¿La expulsión o la atracción? Y disculpa, que quizás me alargué mucho. Muchas gracias. También me ha dejado reflexionar bastante sobre esta parte, que, o sea, que no he puesto mucho de esta parte porque era un debate que habían como hecho bastante los economistas famosos, incluso de Pomenans, en sus libros, ¿no? Entonces, claro, yo también tengo mis dudas porque ellos explican que por la baja productividad, pero yo cuando analicé los datos o vi las cifras, no veo una bajada, que o sea, han mantenido ese nivel durante mucho tiempo. Y entonces, ¿por qué no salieron antes y salieron en ese momento? Y luego también Pomeranz dice que es un crecimiento lento durante mucho tiempo y entonces es una presión de elaboración sobre la tierra. Y luego los otros contestan, ¿no? Que es una involución y también por la baja rentabilidad que no podría mantener más el crecimiento de población. Pero yo creo, personalmente yo creo que ellos salieron porque era justamente el momento que Shanghai necesitaba más gente, que veía que los factores de atracción eran más importantes que la expulsión, porque veían que tenían esta oportunidad, este trabajo, y además se fueron primero a sus compatriotas o la gente del mismo sitio y ven que ellos podrían trabajar en el banco, en el comercio, en la aduana y en estos sitios, entonces fueron, yo creo que empezaron más allá. Que o sea, la expulsión podría ser una explicación, pero más importante es la atracción. Y luego, sí, era uno de estos, no sé si... y la desigualdad rural, ya que existía, yo creo que era diferente estructura de modelos de economía en diferentes regiones, porque si vemos esta zona que explicaba bastante Pomenans en su libro, que esta zona desde la dinastía Ming o incluso las dinastías anteriores ya tenía productividad bastante alto, más alto que Europa, y entonces otra parte que por la producción o diferentes como plantaciones que empezaron algodón, alrededor de seda, de trabajo de seda, yo creo que porque tenían estas producciones agrícolas y cerca. Y entonces, y además les salieron más rentabilidad y tenía más que la otra zona que no tenían estas producciones. Yo creo que es más esto. Y bueno, en total yo creo que es más atracciones que la expulsión para que salieron, para que entraron en Shanghai y no en otra zona. No sé si he contestado tu pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, bueno, primero de todo, felicidades por el
trabajo en la otra. Es súper interesante. Yo tenía dos preguntas bastante concretas. Una de o sea, has comentado que la gran mayoría de migrantes eran solteros y muy jóvenes. Sí. Pero hasta qué punto, yo tengo no sé si lo has podido saber o no, migraban a través de algunos parentescos, aunque no fuesen directos, que pudiesen ser, pues, desde hermanos a primos o personas más lejanas, pero que a partir de estas redes más de parentesco, incluso de amistad, aunque esto es mucho menos fácil de tratar, ¿no? Al menos a nivel de parentesco, si esto era muy importante, y en el caso de que fuese importante, si también podía ser un elemento de segregación una vez llegados a esa edad. A nivel de que yo por lo que he visto, siempre hay la tendencia a que las migraciones individuales generan un ciclo de, o sea, una vez llegados al punto de llegada, en este caso Shanghái, pues suelen estar bastante segregadas a nivel de salarial y a nivel de acceso al mercado laboral respecto a aquellas migraciones que se han podido producir a través de redes más consolidadas, sean familiares o de otro tipo. Y no sé si esto lo has podido analizar o es muy difícil por el tema de fuentes. Vale, primero es que no, creo que incluso desde los archivos de acusaciones no sabemos quiénes son familiares o son amigos, porque lo único que podría sospechar es a través de los apellidos. Pero en China, en muchos casos, que la gente del mismo pueblo tiene el mismo apellido y no sabemos si son familias o son amigos. Y además, otra cosa es que estamos hablando de 4 millones de inmigrantes. Claro, es a masa, es mucha cantidad. Y claro, es aún más analizar estas como redes familiares para ver más como detalles. ¿No? Sería interesante si podría hacerlo, si pudiera hacerlo, pero no sé, que yo de los archivos que tengo, yo no veo la posibilidad de realizarlo. A lo mejor algún caso completo de sus cartas o de sus archivos completos, pero claro, para luego una escala grande, no sé cómo lo haría. Y después, otro tema que no tiene nada que ver es sobre la traducción de estas migraciones a nivel urbano. Es decir, entiendo que en estos años de expansión... Me parece que no te oyen bien, ¿no? Que David Vale, está parando la oreja. ¿Puedes levantar un poquito más la voz a ver si te pueden oír mejor? Se va a acércate a la mano. Claro, claro. Bueno. O sea, sobre todos estos años de muy gran expansión poblacional, ¿no?, de la ciudad, entiendo que hay también una expansión urbana en paralelo que se nota mucho a nivel de urbanismo, de la huella urbana que hay a partir de esta expansión. Y no sé si también, seguramente, pues, también limitado, supongo, ¿no? O sea, a nivel de puentes también todo. Pero creo que podría ser interesante también, ¿no?, analizar este impacto que tiene la migración a nivel en la expansión urbana y cómo se segrega también a partir de origen de la población y cómo esto se traduce también y se correlaciona con la expansión económica dentro de la ciudad. Y si esto genera, pues, sé que es entrar en otro, y quizás es muy ya paranoia de decir, entrar en eso sería otra tesis, supongo, ¿no? Pero de decir, esta inmigración que supone a nivel de patrones de asentamiento dentro de la ciudad y de patrones de expansión urbana. Sí. Bueno, primero, yo creo que en ese periodo en China no hubo una urbanización general, porque hasta, yo creo que como China hicieron la reforma de aventura hasta los años 70, más del 90% de la población de China estaba en zona rural, que o sea, estamos hablando de 10% de población, y ese periodo tampoco se nota como gran cambio del porcentaje de
la población rural y urbana. Y luego, otra cosa me parece interesante, si podría hacer yo también, es lo que después de esto yo quería profundizar, era, eso solamente es el caso de Shanghai, porque es más llamativo, más grande y tal, pero en la misma situación sí que pasaba en otras ciudades de China, por ejemplo en Pekín, en Nanjing, y también tenía sus asociaciones de origen en esas ciudades y también podría conseguir los archivos. Y a lo mejor el siguiente paso es expandirlo a un poco más ciudades y a ver, compararlo y a ver si podría construir un mapa un poco más grande de la situación de China de ese periodo. Incluso no solamente Pekín y Shanghai, también ciudades, por ejemplo, en esa zona del delta de Yangtze, que es como hasta hoy en día es el centro económico de China, y está como vinculado Shanghai con muchas ciudades de esa zona, porque a veces incluso le contribuyeron una parte de sus productos finales industriales y participaron en esta red económica. Y estaría interesante a ver si estas ciudades tenían los inmigrantes y qué porcentaje y qué hacía. Y cuando se juntan todo esto, yo creo que estaría muy interesante. Es lo que quería hacer después de... Yo sí que pensaba más, o sea, ya solo restringiéndome en Shanghái, o sea, supongo que un crecimiento de población como el de Shanghái tan acelerado, supongo que generó, o sea, dinámicas de construcción de nuevos barrios súper acelerados, con problemas de vivienda increíbles, con, supongo, creación de guetos de determinados colectivos migrantes que se concentraban en determinados puntos. Y si esto, o sea, a nivel más relacionado con la migración, ¿no? ¿Qué supuso este impacto migratorio dentro de toda esta expansión urbana? Entonces, estaba pensando más en el caso concreto de Shanghái. Vale. Ahora entiendo de cómo crecía más que querías. Bueno, no sé si he puesto un mapa de concentración de diferentes inmigrantes de su vivienda en Shanghai y sobre todo los de inmigrantes de Subei, la mayoría ni tenían sitio, ni tenían vivienda. Estaba en sitio como hoy en día algunos países en las como zonas de los más pobres que ni tenían techo y todo eso, incluso los barcos estaban concentrados en las afueras de las ciudades y los, por ejemplo, de Jiangnan ya tenían y además están bien ubicados en la zona como Shanghai estaba dividido, claro, había muchas construcciones, sobre todo en la zona de las colonias francesas y inglesas, pero en la parte de China y se notaba la diferencia de los inmigrantes de sus viviendas y es un tema, yo creo que como es más como sociología y algunos que han hecho, incluso construyeron el mapa de los... Entonces, en la tesis, no he traído, tenía un mapa de cómo se vivían y cómo eran las situaciones muy miserables y muy malas, sobre todo de los inmigrantes de su país. Aquí. Bueno, en primer lugar, felicitarte como todo el mundo por este trabajo y por las conclusiones y el trabajo que te ha supuesto, ¿no? Investigar sin cuentos, ¿no? Y mi pregunta es, bueno, se ha subrayado, ¿no?, la importancia que tuvo la conversión de la ciudad en Puerto Libre, sí, pero quizá también se tiene que subrayar mucho la llegada de capital extranjero, ¿no? Y parece que esto estamos olvidando, ¿no? Y que esto supondría seguramente una modernización de la actividad textil tradicional. O sea que los emigrantes sabían hilar y tejer seda y algodón, pero cuando llegaban a la ciudad se encontraban con una técnica, con unas máquinas, ¿no? Bueno, simplemente tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí. No he puesto, pero sí que había una comparación de de los capitales extranjeros con los capitales locales y además en ese periodo ya empezaron como movimientos sobre todo contra los capitales de las fábricas japonesas por la invasión y tal.
ya había, pero sí que es muy importante y debería como enfocar más, señalar más la importancia del capital extranjero y también el cambio, la atracción de la manufacturera o de la artesanía de China antes de las máquinas. Gracias. Bueno, pues de esta manera me sumo a la admiración casi que nos provoca tu trabajo y el mundo que nos descubre. No estaríamos toda la noche preguntándote cosas y no acabaríamos. Porque la verdad es que nos ha sorprendido. A mí me han sorprendido muchas de las cosas que has explicado. Y entre ellas, por centrarme en alguna, por ejemplo, el impacto de la Gran Depresión en China. Que, bueno, yo creo que rompes algunos esquemas que quizás tenemos asumidos de manera equivocada, ¿no? Pero llama la atención que una ciudad tan abierta y una de las mucha importancia, el comercio exterior, que está en la esencia de su crecimiento económico, en un momento de colapso del comercio exterior, resista también el impacto de la Gran Depresión, como tú dices. A ver si podrías explicar un poco más, quizás porque hablas de crecimiento, he seguido con un crecimiento del 2%, se ha sostenido la demanda interna, eso significa que también, no sé, una cierta mejora de los niveles de vida, pero que entonces a lo mejor, a los que sabemos muy poco de la historia de la China, claro, son los años en que empieza la guerra civil y hay una cierta conflictividad social que no sé cómo encaja con este contexto. Y por otra parte, en el mismo sentido, hablabas, por ejemplo, como indicio de esta casualidad del impacto de la Gran Depresión en el mantenimiento de los salarios reales, el crecimiento incluso. Yo diría, claro, en un contexto de deflación internacional y no sé si también nacional, porque no sé cómo funcionan los precios de interiores en China, no es sorprendente que los salarios reales se mantengan, incluso crezcan. Que pasa en muchos países, incluso los más afectados por la crisis. El problema era el desempleo, ¿no? O que no hubiese salario. Quien lo mantuvo, ya sabemos que siempre va por detrás de crecer un poco y mantienen, incluso pueden crecer, pero claro, no sé si según como los hayas estimado, que no hubiese un efecto de espejismo, quizás. Muchas gracias, son preguntas muy interesantes. Primero, cómo Shanghai había resistido de la crisis durante esa época. Que, o sea, la crisis, como expliqué un poco, solo saqué un poco, afectó solo una parte de los sectores, sobre todo más orientadas a la explotación. Pero, claro, con el desarrollo de la industrialización de Shanghai, que llevaba mucha ventaja de otras regiones de China, entonces se podría, claro, y luego se veía el crecimiento como de exportación interna de China, ¿no? Que un crecimiento muy alto porque llevaba más eficiencia, más productividad por la industrialización que otros sitios de China. Yo creo que también le ayudó a aguantar el impacto de la crisis. Y luego sí que es cierto que eran años de las guerras, todavía no llegaron a la guerra civil porque eran después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es en ese periodo de las invasiones de los europeos y luego los japoneses. Y sí que afectó mucho, por eso en toda China estaba en como dividida por diferentes potencias y por las guerras. Lo que pasa es que, claro, por eso Shanghai en ese periodo era un poco excepcional, que era uno de los pocos sitios, porque como estaba ya dividido por los ingleses, franceses y americanos, y ya tenían como un acuerdo, y entonces dentro de la ciudad estaba bastante como tranquila y bastante en paz. Y sobre todo durante el periodo que elegí, el gobierno de Nanjing era casi el periodo más estable, que no había guerra, o hay pocas guerras de toda China, los únicos 10 años. Por eso podrían hacer, incluso ellos podrían hacer estadísticas, informes, porque tenía más tiempo y energía en esto, ¿no? Y luego sí que sí tiene esa razón que durante la transición el salario real, incluso en otros sitios que también podría subir,
Y en Shanghai analicé un poco, porque antes de analizar el salario era analizar el desempleo. Sí, habían sacado, pero no he puesto aquí en las conclusiones, porque no era más como cuantitativos. Se nota también el desempleo, pero es más como concentrados en estos sectores afectados por la crisis internacional. Y el resto, luego, por eso puse el cambio de ocupaciones de Shanghai durante ese periodo. Vemos que un aumento muy alto, aunque tenía el desempleo en algunos sitios, en algunos subsectores, pero un aumento muy grande en el sector de industria y luego los servicios. Y entonces, claro, como decimos que tiene poco impacto en el mercado laboral y luego no había tanto desempleo y luego había una subida de salario real, que podemos decir que era uno de los motivos atractivos para los inmigrantes. Sí, un poco continuando en la misma línea de preguntas que Ricardo, ¿no? Vale. Dada la importancia que tú le has dado al tema del salario, ¿no? Como uno de los factores más relevantes, ¿no? Para explicar este movimiento migratorio, me pregunto, y tal vez ya lo has hecho, o si no lo has hecho, a lo mejor no se puede hacer tampoco, no sé muy bien, ¿no? Si estos datos existen. ¿Habría la posibilidad también de hacer este mismo análisis salarial en los puntos de origen para poder ver realmente hasta qué punto el tema de... Porque a lo mejor están subiendo los salarios también en las zonas, digamos, originarias, ¿no? Aunque dada la crisis agraria y dada la crisis de esta especie de protoindustrias es dudoso, ¿no? Es dudoso, pero habría la posibilidad de hacerlo para reforzar tu hipótesis. Esta sería una pregunta. Y la otra tiene que ver con la inmigración femenina. Me ha dado la impresión, no sé si recuerdo bien las tablas que tú has mostrado, que la mayor parte de las mujeres se colocaban no solamente de las mujeres, sino también de alguna zona en particular, se colocaban en industrias textiles. Hay una tabla, que me parece que era la tabla 411, donde correlacionabas los sectores de colocación con los orígenes, con las regiones de origen, pero ahí agregabas hombres y mujeres. Estaban agregados, era el total de los emigrantes. Entonces ahí no se veía la diferencia entre hombres y mujeres en los distintos sectores. Entonces mi pregunta es, si estas mujeres que emigran de estas zonas, digamos, con estas industrias rurales, ¿no? Textiles, ¿van al textil fundamentalmente? ¿Van a los servicios? ¿Hay alguna relación entre el oficio que desarrollan en su lugar de origen y el oficio en el que se integran? Porque sí que parece que hay una correlación entre el lugar de origen y el sector al que se va. Pero claro, en el lugar de origen, en algunas zonas son fundamentalmente agrarias, pero en otras también hay trabajo industrial, aunque sea artesanal o trabajo, no sé, cocina un system, no sé exactamente cómo, ¿no? ¿Hay alguna relación entre la experiencia laboral anterior y la integración? ¿Y estas mujeres realmente tienen una experiencia de trabajo industrial antes de emigrar a la ciudad? ¿O emigran muy jóvenes? Aunque a lo mejor estamos proyectando el concepto de juventud con las edades de aquí y allí, ¿no? Igual 18 años allí, no sé cuál es la edad media al matrimonio en ese momento allá. Más joven. Sí. ¿Más joven? Sí, porque en la última dinastía se podría casar a 14, 15. Entonces, 18 años es joven allá, igual no tanto, ¿no? Ya no tanto, porque en esa época no era tanto. Pero son solteras y son solteros, básicamente. ¿Puedes explicar? Sí, por favor. Vale. Muchas gracias por las preguntas. Y además que me estaba recordando cuando querían hacer como los capítulos, ¿no? Y exactamente la idea original de comparaciones salarios era comparar con los orígenes, pero me acuerdo que era imposible en sus orígenes encontrar sus salarios y luego para comparar con los de Shanghai.
Entonces solo había en Shanghái los orígenes, a veces, claro, algún pueblo, alguna familia, claro, no podemos comprobar que son estos que habían emigrado a Shanghái. Ese es un gran problema y además no tenían como cifras concretas de sus ingresos en el campo, en la zona rural. Podríamos saber si salieron de allí por los archivos de asociaciones, porque bien tenían de allí, pero claro, y de allí quiénes habían salido, qué situación tenía antes de salir, para concretar a los inmigrantes era imposible. Por eso no habían esta comparación de salarios de su origen y el destino. Pero tú puedes hacer el análisis salarial de esa zona. Tampoco. De ese pueblo, tampoco. Tampoco, me acuerdo que... No me refería a un análisis individual de los salarios, sí. Sino de la zona para en comparar. general, en general eran como habían algunos fragmentos como ingreso de alguna familia, tal, pero no, por ejemplo, incluso de alguna zona o de algún pueblo concreto no hay datos. No. Sí, una de los problemas, por eso no dejé tanta importancia en el capítulo de exclusión, porque no había parte de datos. Sí. Y luego de la femenina, sí, ya me acuerdo. Sí, también es muy interesante la pregunta. En la regresión que hice, sí que había, bueno, no sé si, sí que habían en diferentes sectores, habían separado los salarios de los hombres y mujeres. Y se ve la diferencia de los salarios de los hombres y mujeres, aunque incluso del mismo sector, del mismo puesto, habían diferencias de diferentes géneros. Y luego, qué tipo de mujeres de su trabajo oficios tiene que ver con su trabajo anterior en el campo. Esto era como uno de otros investigadores, sobre todo la de Honey, que lo que hizo era como demostrar que no tiene que ver por ejemplo, su nivel. Bueno, era un poco de debate, porque ella cree que los que hacían en el campo no afectan a su puesto en la ciudad, porque a lo mejor era más porque ellos llegaron antes que los inmigrantes de otros sitios. Se puede demostrar, por ejemplo, incluso las líneas de ferrocarriles, el tiempo y el coste, la distancia, qué época llegaron, y entonces por eso tenía ya los puestos. Y entonces a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que hacían en el campo. Eso es interesante porque, ¿no?, en estudios que se están haciendo aquí, Dani también, ¿no?, el grupo de Jordi, suele haber una relación, no una relación directa, pero sí una relación entre lo que se hacía en el lugar de origen y la forma de inserción en el mercado de trabajo. Bueno, muy interesante. Gracias.